Bienvenidos, estimado público, a este portal informativo i.com.mx y su programa Reflexiones y Punto. Continuamos con la presencia del licenciado Manuel González Chacón, con quien vamos a comentar sobre el caos que existe en el país. El caos que existe en el país cuando los gobernadores no asumen su función, los presidentes municipales no asumen su función, cuando los legisladores no asumen su función y se forma un caos y los que la pagamos somos nosotros los ciudadanos. Aclarar, puntualizar un poco, asumen sus funciones políticos pero en beneficio propio. ¿Qué opinas tú de eso, Manuel? Bueno, es verídico, es verdad lo que tú estás manifestando, pero para vida de poder ubicarnos cuál es la realidad política, económica y social que nos tocó vivir en este país, necesitamos primeramente hacer una estructura así rápidamente de qué o cómo está conformado el sistema político mexicano. Según la Constitución Federal, en los Estados Unidos mexicanos toda persona goza de los derechos humanos y de los tratados internacionales y de las garantías para su protección, las cuales solo podrán restringirse y suspenderse en los casos y en las condiciones que ella misma establece, en caso de delito, por ejemplo. Y luego, el artículo 39 dice que la soberanía nacional reside esencial y originalmente en el pueblo, y todo poder público dimana del pueblo y se constituye para beneficio de ésta. Y luego dice que el pueblo ejerce soberanía por medio de los poderes de la Unión. Finalmente se establece que los partidos políticos son entes públicos cuyo fin fundamental es propiciar la participación del pueblo en la vida democrática del país, en las decisiones fundamentales y trascendentales. Y finalmente se establece que México es una república representativa, democrática y federal, compuesta de estados libres y soberanos, y que el supremo poder de la federación se divide para su ejercicio en legislativo, ejecutivo y judicial. Y finalmente que el presidente de la república, gobernadores, por ejemplo, al tomar posesión de su cargo, deben de protestar respectivamente en el Congreso, preservar, respetar la Constitución Federal y las leyes que de ella emanen, y gobernar leal y patrióticamente, desempeñar el puesto leal y patrióticamente en beneficio de la Unión, y que si no fuera así, que la nación y el pueblo se lo demanden. Bueno, entonces la estructura política de este país es de que el pueblo tiene en todo tiempo la soberanía nacional y el inalienable derecho de alterar y modificar su forma de gobierno, y que la República Mexicana está integrada por estados que forman una federación pero unidos en el centro, y que es democrática y que es representativa popular. Pero en la realidad resulta que los preceptos constitucionales son pisoteados por las autoridades federales, estatales y municipales, porque no respetan los preceptos constitucionales que le dan vida y esencia a la convivencia social en este país. Y el problema que surge es una completa inseguridad de que el pueblo no respeta la voluntad de las personas, hace leyes totalmente absurdas, indignas, que atentan contra la economía precaria de las personas, y que no dan estabilidad en el empleo, ni dan bienestar y salud o seguridad en la salud a las personas. ¿Por qué digo esto? Porque el gobierno federal hizo una estructura de leyes,
de manera fundamental para que con estas leyes supuestamente se terminaran todos los problemas que aquejan este país y que avanzáramos, y me refiero a la Ley Federal del Trabajo, a la Ley de Amparo, a la Ley Hacendaria y a la Ley de Educación. Sí. Sin embargo, estas leyes por sí solas, que además tienen sus defectos, y posteriormente voy a referirme a esos defectos, no van a resolver los problemas nacionales de este país, que son la pobreza, que son la desigualdad social, que son la inseguridad en la convivencia social, que no garantizan un empleo estable, fijo, remunerador, que sirva para mantener o sostener a una familia. Y consecuentemente el gobierno ha dejado de lado gobernar realmente para el ser humano. El gobierno debe tener en sus actos fundamentales de gobierno, en el eje central de su estructura, al ser humano. El gobierno con estas leyes lo que está haciendo es tratar de avasallar a todos los mexicanos para que si se quieren salir de la estructura que se establece en esas leyes, que son dominantes, que no son sociales, que no hay ningún avance en esas leyes, entonces las va a aplicar de manera represiva y aparentemente legales, porque para eso las aprobaron los diputados de diferentes partidos, que entre comillas son traidores a los votantes, porque no están representando a la sociedad, están representando los intereses de ellos, y ahora se andan lamentando de lo que hicieron al no aprobar las leyes secundarias. Y consecuentemente, al establecer ese aborto de leyes o esa guerra legislativa, como lo he repetido en muchas ocasiones, no resuelve los problemas de seguridad y de certeza jurídica, porque en tratándose de la Ley Federal del Trabajo, establece como un adelanto según los legisladores, según el presidente de la República inclusive, que se garantiza el trabajo a prueba. Eso es ilegal, es inconstitucional, sí, porque la Constitución Federal en su artículo 123 establece como una garantía fundamental del trabajador la estabilidad, sí, en el empleo. Estabilidad, igualdad. Todo. Eso se opone a la estabilidad. El trabajo a prueba es algo inconstitucional, porque en cualquier momento el patrón te va a correr. Esa es una de tantas irregularidades, pero como estamos en un programa que es ágil, que requiere de concreciones o cuestiones o conclusiones firmes y rápidas, me voy a referir a la Ley de Amparo. La Ley de Amparo no es cierto que es accesible a toda la gente, porque en primera no establece un término prudente, cuando menos de 30 días, para resolver un juicio contra actos de autoridades. Y finalmente otra aberración es que no se dan las suspensiones contra actos de autoridades. Te voy a poner un ejemplo. A mí me tocó interponer un amparo contra el cierre de la Secretaría de Salud contra un albergue, sí, que presta un servicio social importante. Te puse un amparo y no concedieron la suspensión porque va en contra de actos de autoridades. Entonces eso no significa ningún avance para que la autoridad federal o el amparo sirva como un valladar. Eso contradice lo que es el amparo. Eso, ¿no?, contradice lo que es el amparo. Y es una regresión al autoritarismo. La esencia del amparo. Por ejemplo, la Ley General de Educación, que el secretario de Educación ha pregonado que no estamos enterados de los beneficios de esa ley, que porque los niños van a estar 8 horas en las aulas y que va a haber exámenes a los maestros para que la educación sea el eje fundamental del desarrollo de este país, cuando que la realidad es que también es inconstitucional, porque quieren basar el éxito de la educación en los maestros. Los maestros no son responsables de la pobreza, de la miseria, de horarios desadaptados, de falta de sueldos remuneradores a los mismos maestros.
el gobierno está fallando. Hay toda una problemática Hay una alrededor, problemática, es multifactorial, pero lo fundamental es que no tiene un modelo educativo propio, auténtico de este país, para poder establecer un sistema educativo que realmente establezca bases mnemotécnicas para que los niños, en lugar de estar 8 horas sufriéndole en ese tiempo, establecer bases fundamentales para que la educación sea más práctica, para que el educando se le inculquen principios de crítica, para que no se le enseñen números, para que no se le enseñe fechas, Hay y que razonamientos. se conmemore el 21 de marzo, Sí. que el 5 de mayo. Eso no es un avance en la educación, Es cierto. eso es encasillarse en un sistema que ya no debe de existir. Anacrónico, Necesitamos jóvenes que realmente sean rebeldes, que piensen, Innovadores. que sean Sí, innovadores. es cierto. Porque si al ser humano no se le inculca esa rebeldía para seguir Que adelante, te dice imaginación. sí, exactamente. Manuel, es muy interesante todo lo que estás diciendo. ¿Qué te parece si continuamos en unos momentos con el segundo bloque y platicamos sobre esto y otra pregunta también que va a quedar al aire? Tú mencionas que todos los políticos al jurar su cargo dicen que si no cumplen, pues que la patria o la ciudadanía me lo demande. ¿De qué manera se lo podemos demandar? Va a ser la pregunta que queda al aire.